Vivimos en una cultura que te dice constantemente que eres lo que consigues, lo que posees, lo que otros piensan de ti. Una crisis matrimonial no crea problemas de comunicación, los expone. Lo que te afecta no es lo que acontece, sino cómo interpretas lo que te acontece. La mayoría de las personas dedican el 80% de su energía emocional a intentar controlar cosas que están completamente fuera de su alcance. Hay muchos ejecutivos exitosos que se derrumbaban porque su jefe no los elogió en una reunión. La persona que eras cuando comenzaste a escuchar esto ya no es la misma persona que eres ahora. Vamos a explorar 9 principios que un filósofo de hace 2000 años comprendió mejor que muchos terapeutas contemporáneos sobre cómo funciona realmente la mente humana. Epicteto era un esclavo que se convirtió en uno de los hombres más libres de su época, no por cambiar sus circunstancias, sino por cambiar su relación con ellas. Y lo que descubrió sobre el funcionamiento de la mente humana coincide de manera inquietante con lo que hoy sabemos sobre neuroplasticidad, terapia cognitiva y regulación emocional. El primer principio que quiero compartir contigo es tan simple que resulta revolucionario. Lo que te afecta no es lo que acontece, sino cómo interpretas lo que te acontece. Detente un momento y piensa en la última vez que te sentiste profundamente herido por algo que alguien dijo. ¿Fueron realmente las palabras que te lastimaron o fue el significado que les diste? Porque te aseguro algo, esas mismas palabras dichas por otra persona, en otro contexto o interpretadas desde otro lugar emocional, podrían haber resultado completamente inofensivas. Esto no es filosofía barata, es neuroplasticidad aplicada. Tu cerebro no procesa los hechos en bruto, procesa interpretaciones. Y esas interpretaciones están construidas sobre creencias que en su mayoría nunca has cuestionado conscientemente. Cuando un terapeuta creía que su trabajo consistía en ayudar a las personas a cambiar las circunstancias que las lastimaban, estaban equivocados. Hay algo mucho más poderoso y consiste en ayudarlas a cambiar la relación que tienen con esas circunstancias. Porque las circunstancias van y vienen, pero tú tienes que vivir contigo mismo todos los días. Aquí tienes una herramienta que puede transformar tu vida emocional si la aplicas con consistencia. La próxima vez que algo te perturbe, hazte 3 preguntas. ¿Qué estoy pensando exactamente sobre esto? ¿Esta idea es completamente verdadera? ¿Me protege o me daña pensar así? Te voy a dar un ejemplo concreto. Una mujer me decía hace poco, mi jefe me ignoró en la reunión. Eso significa que no valgo nada para él. Ver lo que hizo su mente transformó un hecho neutral, el silencio de otra persona, en una verdad absoluta sobre su propio valor. Y esa interpretación, no el silencio del jefe, era lo que la estaba destrozando. El segundo principio va al corazón de lo que significa ser emocionalmente maduro. Concéntrate en lo que está bajo tu control y libérate del resto. Esto suena obvio hasta que realmente lo examinas. La mayoría de las personas dedican el 80% de su energía emocional a intentar controlar cosas que están completamente fuera de su alcance. ¿Qué es lo que otros piensan de ellos? Lo que pasó en el pasado, lo que podría suceder en el futuro. ¿Cómo reaccionarán las personas a sus decisiones? Mientras tanto, descuidan las
únicas cosas que realmente pueden controlar: sus propias decisiones, sus respuestas emocionales, su manera de interpretar lo que les sucede. ¿Cómo eligen gastar su tiempo y su energía? He visto a personas destruirse emocionalmente intentando cambiarse. He visto a parejas que no quieren cambiar. He visto a padres volverse neuróticos tratando de controlar cada aspecto de la vida de hijos adultos. He visto a profesionales brillantes hundir su autoestima porque no pueden controlar las decisiones de sus jefes. ¿Sabes cuál es la paradoja más cruel del control? Mientras más intentas controlar lo que no depende de ti, menos control tienes sobre lo que sí depende de ti. Quiero que hagas un ejercicio. Piensa en algo que te está generando ansiedad en este momento. Ahora divídelo mentalmente en 2 columnas: lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Sé muy honesto. Si algo no depende completamente de ti, va a la segunda columna. Lo que vas a descubrir es liberador y aterrador al mismo tiempo. Liberador porque te das cuenta de cuánta energía has estado desperdiciando. Aterrador porque te das cuenta de cuánta responsabilidad real tienes sobre tu propia vida emocional. El tercer principio toca algo que muy pocas personas están dispuestas a reconocer. Te vuelves libre no al satisfacer tus deseos, sino al no depender de ellos. Vivimos en una cultura que te dice constantemente que eres lo que consigues, lo que posees, lo que otros piensan de ti. Mientras menos necesites para sentirte completo, esto no significa convertirte en una seta o reprimir tus deseos legítimos. Significa distinguir entre desear algo y depender de ello para tu equilibrio emocional. Déjame explicarte la diferencia con un ejemplo. Una cosa es desear que tu pareja te demuestre afecto. Otra cosa completamente distinta es que tu autoestima dependa de esas demostraciones de afecto. En el primer caso, eres una persona completa que aprecia las caricias emocionales. En el segundo, eres un adicto emocional que se desmorona cuando no recibe su dosis. La dependencia emocional no solo te hace vulnerable, te hace manipulable. Cuando necesitas desesperadamente algo de otra persona, esa persona tiene poder sobre ti. Lo sepa o no, lo quiera o no. Hay muchos ejecutivos exitosos que se derrumbaban porque su jefe no los elogió en una reunión. Madres que entraban en una crisis porque sus hijos adultos no las llamaron el domingo. Personas que se torturaban porque no recibieron la cantidad correcta de likes en una publicación de redes sociales. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Han confundido deseos legítimos con necesidades emocionales absolutas. Y esa confusión les ha robado su libertad interior. El cuarto principio requiere una madurez emocional que solo se desarrolla con el tiempo y generalmente con sufrimiento. Acepta lo que la vida trae y transforma la adversidad en entrenamiento emocional. Aquí necesito ser muy claro. No estoy hablando de resignación pasiva o de convertirte en un felpudo emocional. Estoy hablando de algo mucho más sofisticado, la capacidad de no añadir sufrimiento innecesario al dolor inevitable de la vida. Hay una diferencia fundamental entre dolor y sufrimiento. El dolor es lo que la vida te hace. El sufrimiento es lo que tú le haces al dolor. Cuando te resistes a lo que ya ha sucedido, cuando te torturas con ¿por qué a mí? Cuando gastas energía luchando contra realidades que ya no puedes cambiar, estás añadiendo sufrimiento al dolor.
Pero cuando aceptas lo que ha sucedido, no como algo bueno o malo, simplemente como algo que sucedió, puedes dirigir toda tu energía hacia lo único que realmente importa. ¿Cómo vas a responder a partir de ahora? He visto personas que transformaron las experiencias más devastadoras en fuentes de fortaleza y sabiduría. No porque idealizaran el dolor, sino porque dejaron de luchar contra lo que ya había pasado y se concentraron en lo que podían construir a partir de ahí. Una mujer que perdió a su esposo en un accidente dijo algo que nunca he olvidado. No puedo elegir lo que me pasó, pero puedo elegir lo que hago con lo que me pasó. Esa es la diferencia entre ser víctima de tu historia y ser el autor de tu respuesta. El quinto principio confronta uno de los mitos más tóxicos de nuestra cultura. Ser principiante en lo bueno es mejor que ser experto en lo destructivo. Vivimos obsesionados con la competencia, con ser los mejores, con no cometer errores, y esa obsesión nos paraliza cuando necesitamos cambiar patrones que ya no nos sirven para nada. ¿Cuántas personas conoces que prefieren seguir siendo excelentes en relaciones tóxicas antes que ser torpes en relaciones saludables? ¿Cuántos se mantienen en trabajos? Tu cerebro puede crear nuevas conexiones hasta el día que mueras, pero solo si estás dispuesto a tolerar la incomodidad de no ser experto en lo que estás aprendiendo, estás listo para continuar. El sexto principio es quizás el más radical de todos. No existe libertad real sin dominio personal. Cuando hablo de dominio personal no me refiero a una disciplina rígida o autopunitiva. Me refiero a la capacidad de elegir conscientemente tu respuesta en lugar de reaccionar automáticamente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona emocionalmente madura y una que no lo es? La persona madura tiene un espacio entre el estímulo y la respuesta cuando algo la provoca. No reacciona inmediatamente, se toma un momento, evalúa sus opciones y luego elige cómo responder. Esa pausa, ese espacio es donde vive tu libertad y es también donde la mayoría de las personas la pierden. He conocido a individuos brillantes, exitosos en sus carreras, que se convertían en niños cuando alguien los contradecía. Mujeres fuertes e independientes que se desmoronaban completamente cuando sus exparejas empezaban relaciones nuevas. Hombres que construyeron imperios empresariales pero no podían resistir la tentación de revisar compulsivamente las redes sociales de sus exparejas. ¿Qué tenían en común? Habían desarrollado dominio en áreas externas de sus vidas, pero habían descuidado el dominio interno. Eran dueños de muchas cosas, pero no de sí mismos. El dominio personal comienza con la capacidad de observar tus propias reacciones, sin identificarte completamente con ellas, de poder decir, parte de mí siente rabia, pero yo no soy esa rabia. Parte de mí tiene miedo, pero yo no soy ese miedo. El séptimo principio revela algo que la mayoría prefiere no reconocer. La adversidad no te define, la expone. Hay una creencia muy extendida de que las circunstancias difíciles cambian a las personas, pero mi experiencia me ha enseñado algo diferente. Las circunstancias difíciles no cambian a las personas, las revelan. Cuando la vida te pone bajo presión, no te conviertes en alguien diferente, te conviertes en una versión más auténtica de quien ya eres. Los miedos que tenías escondidos salen a la superficie. Las fortalezas que no sabías que poseías se manifiestan.
Los valores que realmente importan se separan de los que solo creías importantes. Una crisis matrimonial no crea problemas de comunicación, los expone. Una crisis laboral no genera inseguridades, las saca a la luz. Una enfermedad no te da coraje, o lo contrario, revela el coraje que ya tenías, o la cobardía que habías estado evitando enfrentar. Esto puede ser devastador o liberador, dependiendo de cómo lo uses. Es devastador si usas lo que descubres como evidencia de lo terrible que eres. Es liberador si lo usas como información valiosa sobre dónde necesitas crecer. Cada vez que algo te desestabiliza emocionalmente, te está dando información preciosa sobre la parte de ti que necesita atención. No sobre lo malo que eres, sino sobre lo humano que eres. El octavo principio desafía la tendencia moderna de hablar mucho y actuar poco. Habla menos sobre tus valores y vive más de acuerdo con ellos. Vivimos en la era de la comunicación, donde todo el mundo tiene una opinión sobre todo y la comparte constantemente. Pero hay una diferencia abismal entre proclamar tus valores y encarnarlos. La coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces no es solo una cuestión ética, es una cuestión de salud mental. Cuando hay una discrepancia entre tu discurso interno y tus acciones, generas lo que en psicología se llama disonancia cognitiva. Y esa disonancia se manifiesta como ansiedad, culpa, irritabilidad y baja autoestima. No puedes respetarte a ti mismo si constantemente actúas contra lo que dices que es importante para ti. No puedes tener autoestima estable si tu comportamiento contradice tus valores declarados. El noveno y último principio es quizás el más difícil de alcanzar, pero también el más transformador. Imagina vivir como si nada externo pudiera tocar tu paz interior. No estoy hablando de convertirte en una piedra emocional o de desconectarte de los demás. Estoy hablando de desarrollar lo que llamo autonomía emocional. La capacidad de mantener tu equilibrio interior independientemente de las turbulencias exteriores. Piensa en las personas que más admiras emocionalmente. ¿Qué tienen en común? Una cierta serenidad que no depende de que todo esté perfecto a su alrededor. Una estabilidad que viene de adentro, no de afuera. Esas personas han entendido algo fundamental, que la paz no es la ausencia de problemas, la paz es la presencia de recursos internos para manejar cualquier problema que surja. Cuando tu equilibrio emocional depende de factores externos, del comportamiento de otros, de circunstancias que no controlas, de que las cosas salgan exactamente como las planeaste, vives en una montaña rusa emocional. Un día estás arriba porque algo salió bien, al día siguiente estás abajo porque algo salió mal. Pero cuando has desarrollado autonomía emocional, tienes acceso a una estabilidad que no depende de variables externas. No porque seas insensible a lo que pasa afuera, sino porque has cultivado recursos internos suficientes para mantener tu centro sin importar de qué tormentas se desaten a tu alrededor. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es el resultado de años de práctica constante, de pequeñas decisiones diarias, de no permitir que tu estado emocional sea secuestrado por circunstancias externas. Cada vez que eliges no reaccionar automáticamente a una provocación, estás fortaleciendo tu autonomía emocional. Cada vez que decides no tomar como personal el mal humor de otra persona,
estás construyendo tu centro interior. Cada vez que mantienes tu calma en medio del caos, estás desarrollando un recurso que nadie te puede quitar. Ahora bien, hay algo crucial que necesito aclarar antes de continuar. Estos principios no son una fórmula mágica para eliminar el dolor de tu vida. El dolor forma parte de la experiencia humana. Lo que estos principios sí pueden hacer es evitar que añadas sufrimiento innecesario a ese dolor inevitable. La diferencia es fundamental. Una pérdida duele, es natural, es humano, es necesario. Pero torturarte durante meses con pensamientos como debería haber hecho algo diferente o nunca me voy a recuperar de esto, es sufrimiento añadido, y ese sufrimiento añadido es opcional. He observado que las personas que mejor navegan las crisis de la vida no son las que sienten menos dolor, son las que han aprendido a distinguir entre el dolor que viene de la vida y el dolor que viene de su resistencia a la vida. También he notado algo curioso. Las personas que más hablan de estos principios filosóficos a menudo son las que menos los practican. Es más fácil filosofar sobre el desapego que practicarlo cuando tu hijo adolescente te está gritando. Es más simple teorizar sobre la aceptación que vivirla cuando pierdes el trabajo que creías seguro. Por eso insisto en que estos no son conceptos para entender intelectualmente, son músculos emocionales para desarrollar progresivamente y como cualquier músculo se fortalece con uso consistente. La libertad emocional no viene de controlar tus sentimientos, viene de cambiar tu relación con ellos. No se trata de no sentir miedo, sino de no ser controlado por el miedo. No se trata de no sentir tristeza, sino de no perderte en la tristeza. La madurez emocional que buscamos es más parecida a aprender a surfear que a construir un muro. El surfista no controla las olas, aprende a moverse con ellas, a mantener el equilibrio sobre ellas, a usar su fuerza en lugar de luchar contra ellas. Al final, estos 9 principios no son solo filosofía antigua, ni técnicas psicológicas modernas. Son herramientas de supervivencia emocional para cualquier persona que quiere vivir una vida auténtica en un mundo que constantemente trata de descentrarte. No te voy a mentir diciéndote que aplicar estos principios es fácil. No lo es. Requiere un tipo de honestidad contigo mismo que puede ser incómoda, requiere la humildad de reconocer que muchas de tus reacciones emocionales automáticas no te están sirviendo, requiere la valentía de cambiar patrones que has repetido durante décadas. Pero también te voy a decir esto. No hay inversión que puedas hacer en tu vida que te dé mayores dividendos que el trabajo interior. Puedes perder trabajo, dinero, relaciones, propiedades, pero nadie puede quitarte la sabiduría emocional que has cultivado. Nadie puede robarte la paz interior que has construido. Nadie puede destruir la autonomía emocional que has desarrollado. La persona que eras cuando comenzaste a escuchar esto ya no es la misma persona que eres ahora. Porque la conciencia, una vez expandida, no vuelve a su tamaño original. Y eso en sí mismo ya es el comienzo de tu transformación, el camino hacia la libertad emocional. No está en cambiar el mundo para que se adapte a tus necesidades.
está en desarrollar recursos internos sólidos que puedas mantener tu equilibrio sin importar cómo se comporta el mundo. Y esa, créeme, es la diferencia entre sobrevivir y vivir realmente. Gracias por ver el video.